Bueno, pues hola, somos el equipo rojo, que está conformado por Michelle Bernal, Ethan Montiel, Isaac Obregón, Liliana García, Ulises Zúñiga y su servidora Montserrat Plasencia. Vamos a hacerle una entrevista a la psicóloga clínica Ana Leticia Jiménez Bautista, la cual trabaja en el Centro de Enseñanza y Capacitación para el Desarrollo Profesional y Humano en Psicosmart. Sobre algunos de datos psicológicos sobre su experiencia durante sus estudios universitarios en el Centro Educativo de Puebla. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, ya empezando con las preguntas, ¿por qué usted decidió estudiar psicología? Decidí estudiar psicología porque fue una ciencia que me llamó la atención desde que estaba estudiando en el bachillerato, y mi primera carrera es sociología. Cuando estudié sociología, me especialicé en sociología, en psicología social, y posteriormente ya empecé a hacer mi licenciatura en psicología porque siempre me llamó la atención la respuesta de la conducta humana. Entonces ya después estudié psicología y me especialicé en psicología clínica, y ahorita me estoy especializando en tanatología clínica. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia? Dando terapia, más o menos 5 años aproximadamente. ¿Y cuál es su mejor experiencia dentro de este ámbito? Mi mejor experiencia es trabajar con mujeres adultas en procesos de trabajo con codependencia, relaciones de familia, ayudarles a formar proyectos, y dentro de eso, uno de mis mejores, bueno, podría decir yo mejores casos, es el caso de una señora que ella, de no tener ni siquiera los estudios básicos como secundaria y primaria y posterior bachillerato, fuimos trabajando aproximadamente unos 2 años, y ya terminó su bachillerato también en sistema abierto, y está también por empezar una licenciatura, ¿no? Entonces, lo padre de este caso en específico es poder haberla sacado de un proceso de depresión después de una separación amorosa, y llevarla a que construyera un proyecto personal. Entonces, eso me gusta mucho, armar proyectos personales para las mujeres, sobre todo. Trabajo mucho con mujeres. Como psicóloga, ¿qué es lo más complicado que ha tenido que enfrentar? Lo más complicado, que mis pacientes estén en procesos como de depresivos muy fuertes. De hecho, eso me llevó a tomar la decisión de estudiar la maestría en estudios del suicidio, porque es muy difícil trabajar con pacientes tan deprimidos o tan ansiosos que estén en procesos o ideación suicida. Entonces dije, yo me tengo que profesionalizar para también atender estos casos, y creo que eso es lo más difícil, que llevas trabajando con tu paciente y que de repente parece que hay como un retroceso, y como que eso sí, de repente te dice así como que, ay, ¿en dónde me estoy equivocando? ¿O qué más necesito saber para poder ayudar o darle un mejor proyecto o una estrategia mejor a mi paciente? ¿No? Creo que eso es lo difícil en la práctica clínica. ¿Qué le hubiera gustado que le dijeran antes de haber comenzado a estudiar esta carrera? Ay, me hubiera gustado que me dijeran que, que todo en mi vida estaba bien, porque ya que estudié esta carrera, descubrí que también muchas de las cosas que he aprendido como psicóloga, pues las tengo que aplicar en mi propia vida, sino cómo voy a
no es que el psicólogo tenga que estar bien, pero sí tratar de hacer así como un emparejamiento entre lo que sé en la teoría y mi vida práctica, ¿no? Tratar de aplicar también un poco las teorías psicológicas a mi propia vida. Y entonces, pues la mayoría de los psicólogos clínicos es recomendable que tengamos también atención psicológica. Y entonces, como que esa parte es la que me hubiera gustado que me advirtieran, que también iba a tener que trabajar mucho con mi propia vida. Pero está muy padre trabajar con la vida de uno. Bien, siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha pensado que esta carrera no era para usted o ha pensado que no podía hacerlo? No, de hecho no, me gusta mucho esta carrera. Les vuelvo a repetir, mi primera carrera es sociología, que también tiene que ver un poco con el comportamiento humano, pero ya en psicología y más en la clínica es pues especializarte en cómo funciona el comportamiento y me gusta mucho observar a las personas, me gusta mucho observar las reacciones, lo que hacen, lo que no hacen y cómo se va jugando esto que se llama vida. Entonces, no, a mí me encanta mi carrera, incluso a veces me gusta hacer servicio con mi carrera, en el centro donde yo trabajo hacemos mucho servicio. ¿Qué quiere decir esto de servicio? Trabajamos sobre todo a bajos costos para gente que no tenga el nivel adquisitivo de pagar una terapia. Una terapia está alrededor de entre 500 y 800 pesos y nosotros somos una asociación civil que nos podemos permitir mantener, y sobre todo ahorita en época de pandemia, a costos accesibles para que las personas pues puedan recibir el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, a mí me encanta mi carrera y aunque no me pagaran, yo la haría. Bien, la siguiente es, desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de un psicólogo? El objetivo de un psicólogo, pues es que hay varias especialidades en psicología. Ajá, entonces en el caso de mi carrera, bueno, mi especialidad que es psicología clínica, tenemos como objetivo hacer diagnóstico, tratamiento y el trabajo en la prevención. Entonces nosotros sí podemos hacer una evaluación en la conducta humana para poder posteriormente dar un tratamiento, un seguimiento y también a través de la observación trabajar en problemas que se puedan prevenir. Entonces nuestro campo de acción pues son esos tres puntos, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento y la prevención. ¿Qué es lo que le diría a alguien que quiere estudiar psicología? Ay, les diría que está muy bonita la carrera. Que nunca dejamos de estudiar en psicología. Bueno, creo que ninguna carrera uno deja de estudiar, pero especializarse en el comportamiento humano a veces nos causa conflicto también en nuestras propias relaciones con otros humanos, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es que se la lleven con calma, que no entren en ansiedad ni en angustia y que pues todo pasa. ¿Cuál es la edad promedio de sus pacientes? Como yo trabajo con mujeres adultas mayores, aproximadamente entre 35 y 50 años es el rango de edad con los que yo trabajo. Bueno, y como nos mencionó sus estudios, durante toda su trayectoria, ¿cuál fue el psicólogo o cuál considera que es su psicólogo favorito? Ay, mira, dentro de la psicología hay una rama de la psicología clínica que se llama psicología humanista. Y dentro de la psicología humanista hubo un psicoanalista que se llamó Carl Jung. Ajá, a mí Carl Jung o su teoría es una de las que más me ha impactado porque hizo integró a la psicología occidental la filosofía oriental. Entonces él ve al ser humano desde un todo. Entonces los libros de Carl Jung, la historia de Carl Jung me gusta mucho, creo que es muy inspiradora. Él tuvo durante toda su vida muchas
historias, anécdotas que las llevaron a la reflexión, y además él fue también discípulo de Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y bueno, aunque yo no soy psicoanalista, porque más bien mi rama es otra, la filosofía, bueno, la psicología que hizo Carl Jung, pues sí me impactó mucho y me mantiene a veces mucho en la realidad y en lo que a mí me gusta, ¿no? Que es esto de la psicología. Bueno, otra pregunta es, ¿considera que una persona que se considera bien y estable deba asistir al psicólogo o deba visitarlo? Mira, a veces eso puede ser contraproducente, porque tengo un maestro que dice, la gente que es feliz, déjenlas felices, ¿no? Porque pues así están bien y ya, ¿no? Sin embargo, sí, todos deberíamos de visitar en algún momento de nuestra vida a un psicólogo. Ajá. Sobre todo, como les decía yo hace rato, nosotros hacemos estrategias de vida. Y si tú tienes planes en tu vida, no sé, a lo mejor quieres terminar una licenciatura o quieres ahorrar para comprarte un coche o quieres hacer un viaje, necesitas un plan. Entonces los psicólogos lo que hacemos es resolver también problemas, ¿no? Entonces también vamos resolviendo cómo hacer estrategias. Ajá, y entonces yo digo, sí, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ir al psicólogo. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las situaciones más comunes por las que han pasado sus pacientes? Bueno, que en este caso nos comenta que han sido las mujeres. Más común es separación, o el problema de la codependencia, por ejemplo, que es lo que yo trabajo más, o me llegan más, es mujeres que viven relaciones afectuosas, amorosas, en donde no pueden separarse, o sea, ya no, probablemente ya su relación de pareja ya está rota, y hay una ruptura de años incluso, pero a veces ellas no pueden separarse porque hay una codependencia, y esto es una emocional, mental y económica, ¿no? Entonces hay que trabajar como que esos tres aspectos con ellas, ¿no? Y bueno, desde hace un año con la pandemia también me empezaron a llegar pacientes en estados de ansiedad por precisamente la pandemia. Entonces también ese es otro grupo de gente que me empezó a llegar. Y bueno, con ellos trabajo más el proceso del duelo, ¿no? Que es muy parecido a lo que hago con las mujeres, o sea, trabajar en el desapego. Ya. ¿Existe alguna clasificación entre los trastornos psicológicos? ¿Existe una qué? Es que, perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Existe alguna clasificación entre los trastornos psicológicos? Que si existe alguna clasificación de los trastornos psicológicos. Sí. Sí, es esa la pregunta, ¿verdad? Sí. Nosotros manejamos un manual que se llama DSM-5. Ajá, es un manual de los trastornos psicológicos. En ese DSM-5, ahorita ya es el número 5 porque cada cierto tiempo tiene una revisión de nuevos trastornos. Entonces, aquí más bien se manejan todas las patologías mentales que pueden tener los seres humanos, y esta está revisada por una asociación de psicólogos que está en Estados Unidos. Para América Latina se utiliza otro manual que se llama CIE-10, que es parecido. Entonces, aquí en México ocupa tanto el DSM-5 como el CIE-10, ¿no? Son los dos grandes manuales de trastornos psicológicos. De acuerdo. ¿Existe algún tipo de ley de privacidad entre, entre su paciente y usted? Que si existe una, ¿cómo? Ay, perdón. ¿Alguna ley de privacidad entre doctor-paciente? Sí, privacidad. Sí, de hecho, trabajamos con algo que se llama, ay, se me olvidó el nombre ahorita. Como, por ejemplo, cuando llega mi paciente, yo nada más puedo hablar con mi paciente y darle un espacio
tiene que haber un espacio, vamos a decirlo así, como un espacio seguro, en donde el paciente se sienta cómodo para poder expresar lo que él trae, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita que les mencionaba de las situaciones de suicidio, si yo noto alguna situación en donde el paciente tiene una ideación o conducta suicida, yo tengo que reportar inmediatamente eso ante psiquiatras, ¿no? Incluso mandar al paciente a psiquiatría. Ajá, esos serían como que los casos en donde sí lo que me está diciendo, yo lo tengo que comunicar a alguien más. ¿Por qué? Porque corre peligro su vida. Ajá. En el caso, por ejemplo, de abusos sexuales, yo tendría que convencer a mi paciente de que haga denuncia. Y si el paciente no quiere hacer denuncias, entonces yo tengo que hacer en mi reporte que intenté o que se le instó a que hiciera una denuncia y que él no quiso hacerla. Pero casi así como que él está afirmando esa situación, ¿no? Entonces eso sí serían como que esto que me mencionas de que sea de privacidad con el paciente. En el caso de los niños, en el caso, también he dado terapia infantil, no es algo en lo que me especialice, pero cuando me llegan, ahí lo que hago es igual detectar conductas que puedan poner en riesgo la vida del pequeño, inmediatamente hablarlas con su padre o con su tutor o la persona que lo está trayendo a la terapia. Bueno, durante esta pandemia se han buscado muchas soluciones a las limitaciones que nos da esta situación. Entonces, una de ellas es el Internet. ¿Considera que una consulta por llamada es igual de efectiva que una, pues, cara a cara? Fíjate, ahorita con todo esto de la pandemia, de hecho también tuvimos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Yo la verdad me resistía a poder dar terapia en línea. Sin embargo, sí doy terapia en línea, tengo varios pacientes en línea y en telefónica, pero es 100% recomendable mejor presencial. Ajá. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, es adaptarnos. Es así como ustedes, ¿no? Obviamente ustedes van a preferir una clase presencial, ¿no? Ver a sus compañeros, estar ahí jugando entre ustedes, o las dinámicas que pueden tener los profesores, es muchísimo mejor eso. Sin embargo, pues estamos en procesos de adaptación. Todo es adaptarnos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, hace un momento mencionó que es necesario, bueno, algo muy necesario e interesante es trabajar con la vida de uno mismo, pero ¿cree que sea necesario asistir con otro psicólogo o más bien una estilo autoconsulta? No, siempre es ir con otro psicólogo. Cuando nosotros hacemos eso de autoconsulta, yo digo que nada más nos estamos apapachando a nosotros mismos, así como que, ay, te voy a dar tu permiso de que hagas tus cosas, ¿no? Entonces, mejor ir con otro psicólogo. Puedes tener las mejores teorías, tener si quieres ya un doctorado, pero necesitamos a otra persona. Siempre ese es el punto de vista incluso del otro. En caso de que alguno de sus pacientes se estresen o se exalten demasiado, ¿qué métodos utiliza para calmar a sus pacientes? Bueno, hay algo que se le llama primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Entonces, dentro de esta parte de los primeros auxilios psicológicos, ocupamos muchas técnicas primero de respiración para que el paciente logre primero alcanzar a respirar y tranquilizarse físicamente y posteriormente que empiece a hablar, que me empiece a decir todo, aunque lo que diga no tenga ninguna coherencia aparente, pero sí que empiece él a hablar lo que necesite hablar. Desde su punto de vista, ¿qué es la psicología clínica? Desde mi punto de vista, ¿qué es la psicología clínica? Para mí, pues es mi vida, la psicología clínica. Me gusta mucho lo que hago
Y como les mencioné hace rato, es poder hacer una evaluación a nivel emocional, a nivel mental y conductual de un sujeto para poder hacer un tratamiento y para prevenir situaciones de riesgo futuras en ese mismo paciente o en cualquier otro. ¿En qué se diferencia de las otras, bueno, la psicología clínica, que es a lo que usted se dedica, qué se diferencia entre las demás ramas de la psicología? Mira, por ejemplo, alguna de las ramas de la psicología, que es, por ejemplo, psicología social va a estar más enfocada a ver la influencia, ¿no? La influencia del grupo, la influencia de la sociedad en nuestra conducta, por ejemplo, las modas. Ajá, entonces los psicólogos sociales van a estar más enfocados a la conducta colectiva. Ajá, o sea, hay una moda, no sé, TikToks, ¿no? Influencers ahorita. Entonces, ¿cómo esto afecta la conducta individual? Ajá, ¿y qué cambios tendríamos que hacer? La psicología educativa, que es otra que ahorita se me ocurre, está más enfocada a cómo voy a hacer planes de estudio en donde pueda ir integrando situaciones o herramientas para los estudiantes para prepararlos para los diferentes problemas de la vida, ¿no? Finanzas personales, relaciones amorosas, laborales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos que se dedican a recursos humanos se especializan mucho en las herramientas de evaluación psicométrica para obtener a las personas acordes a determinado trabajo, ¿no? Si vas a ser gerente, pues qué tipo de habilidades o herramientas debes de tener, ¿no? Si vas a ser solamente un empleado de piso, pues son otras herramientas que debes de tener, otro perfil. ¿Qué más tenemos? La psicología del deporte, ajá, esa no nada más es irle a echar porras al deportista, sino que es hacer todo el análisis también de cómo el crear gente de impacto, ¿no? Gente o deportistas de alto impacto. Entonces hay muchos tipos de psicología y en el caso de la clínica, a mí me gusta porque puedo dar esto que se llama terapia. Los psicólogos clínicos somos los que damos la terapia, somos los que acompañamos a pacientes. Ajá, las otras psicologías pues se dedican a hacer otras cosas. Ok, y última pregunta, ¿qué piensa de las descripciones que hacen otros psicólogos acerca de la psicología clínica? Las descripciones, bueno, ahorita hay mucho debate, sobre todo en México, porque a veces se piensa que solamente estudiando psicología ya puedes dar terapia, y eso no es cierto. Para dar una terapia, tú necesitas tener una especialidad en clínica, en psicología clínica. Ajá, entonces, algunos también hablan de las psicologías holísticas, ¿no? Incluso yo también he estado en contacto con eso, que hablan de las terapias alternativas y quieren integrar un montón de cosas también dentro del trabajo terapéutico. Entonces, te decía que había como debate en México, porque entonces ahora cualquiera que toma un cursito o cualquiera que toma un diplomado ya siente que puede dar una terapia. Y no es así, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, a quienes nos estamos acercando, porque la salud mental, así como la salud física, y la salud emocional son muy, muy importantes y tenemos que tener cuidado con qué profesional nos estamos acercando, ¿no? Entonces es más bien como que esas pequeñas cosas que tendrían que tener en cuenta cuando escojan un psicólogo. Ok, pues le agradecemos mucho que nos haya brindado su tiempo para contestarnos estas preguntas. Gracias a ustedes, me dio gusto conocerlos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Siendo bonita tarde. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.